La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de linfoma no Hodgkin. Nuestro invitado es el doctor José Zarza, que es especialista en hematología. Y vamos a ver este dato, señor director, que habla justamente del tema que vamos a tratar en el programa de hoy. El tejido linfático se encuentra en la mayoría de las partes del cuerpo. El linfoma no Hodgkin puede originarse casi en cualquiera de ellas y diseminarse prácticamente a cualquier órgano. Con frecuencia comienza en los ganglios linfáticos, el hígado, el vaso o la médula ósea, pero también puede afectar al estómago, los intestinos, la piel, la glándula tiroides, el cerebro o cualquier otra parte del cuerpo. Bueno, el tema de hoy es linfoma no Hodgkin. Vamos a preguntarle al doctor José Zarza por qué aparece. ¿Eso es hereditario? ¿Hay algo genético? ¿Le puede pasar a cualquier persona? ¿Hay ciertos estilos de vida que podrían llevar a que una persona tenga más posibilidades o probabilidades de tener linfoma no Hodgkin? ¿Se cura? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son los síntomas? O sea, todo lo que vos y yo queremos saber sobre este tema lo vamos a resolver y lo vamos a preguntar hoy aquí en el programa con nuestro invitado, el doctor José Zarza. Queremos también hacer nuestros agradecimientos habituales a todas las marcas y las empresas que están apoyando nuestro programa. Quiero agradecerle a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Es nuestro ejercicio de la gratitud que lo hacemos siempre porque es de bien nacido ser agradecidos. Comenzamos el Doctor en Casa. Un pequeño corte, recibo a nuestro invitado y enseguidita estamos de vuelta. Ya me conocen, estoy hablando ya con nuestro invitado, ahora lo voy a presentar oficialmente, el doctor José Zarza, especialista en hematología. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, un placer tenerte aquí y sobre todo porque queremos hablar de este tema, linfoma no Hodgkin. Ya el nombre es bastante complicado y no sabemos muy bien también qué es linfoma, doctor, y qué es linfoma no Hodgkin. A ver si nos podés explicar de la manera más clara. Claro, voy a procurar explicar con términos sencillos, que es lo que a la gente le va a ser de mayor utilidad y es el objetivo de este programa también. El linfoma es un cáncer, o sea, para explicarlo con palabras sencillas, es un cáncer. O sea, cuando alguien dice linfoma, eso es un cáncer. Es un cáncer de los ganglios linfáticos. ¿Cuál es o sea, como todos los cánceres, por explicarlo con palabras sencillas, células de nuestro cuerpo que normalmente tienen una maduración normal y tienen una muerte, porque nuestras células se van continuamente regenerando. En el caso de las células del cáncer, esas células no tienen lo que se llama apoptosis, que es la muerte celular programada. O sea, esas células crecen de manera desordenada y no se mueren. Entonces forman tumores. Eso pasa con las células del sistema linfoide, y es lo que pasa en los linfomas, en los linfomas no hodgkinianos. Hay una alteración del mecanismo de lo que se llama la apoptosis, que es la muerte celular programada. O sea, lo que tendría que seguir, la célula aparece, crece, bla, bla, y tiene que morir. Se divide y muere. En este caso, no. Eso es. Se vuelve loca la célula. Eso es. Con sea, palabras sencillas es no, como...
Sí. Y entonces se deforma y crece. Y crecen de una manera desordenada y como bien señalaste al comienzo, esto comienza inicialmente en los ganglios linfáticos, pero después desde los ganglios linfáticos se extiende, se puede extender a otros órganos. El sistema linfático lo tenemos en todo el organismo. Sí. Entonces a partir de ahí se puede extender a cualquier parte. Claro. Tenemos pacientes con linfomas en estómago, pacientes con linfomas cerebrales, y a veces llegan en ese momento ya, cuando ya la enfermedad está extendida. Llega a la consulta ya muy tarde. Es lo que pasa habitualmente, por lo menos en nuestro país, ¿verdad? No, es muy difícil hacer un diagnóstico precoz. Cuando hacemos un diagnóstico de linfoma ya generalmente está en un estadio avanzado. Y bueno, lo que pasa es que hasta el momento, lastimosamente, nuestra medicina es curativa y no preventiva, ¿verdad? Y no por culpa de los médicos, sino por culpa nuestra y de la educación, Claro, y de lo que necesitamos, claro, de la cultura de ir, aunque me sienta bien, me voy a hacer, que me vea el médico, me haga un chequeo y qué sé yo, por ahí se puede descubrir que algo no está funcionando pero tan bien, entonces ya se pueden tomar las medidas necesarias, ¿verdad? Así mismo es. ¿Hay algún síntoma, doctor, que uno pueda decir, no Sí. sé, tengo fiebre, te da Sí. fiebre, te saca un granito, te hace doler algo con este tema? Sí, hay algunos linfomas que ni siquiera dan síntomas, sobre todo cuando están en estadios iniciales, ¿verdad? En estadios más avanzados lo que puede tener el paciente es aparición de ganglios. Ganglios tenemos en todo el cuerpo, ¿verdad? O sea, decir que tengo ganglios no es decir que tengo una enfermedad, al contrario, es como decir tengo arterias o tengo venas. Claro. Tenemos un sistema que es un sistema defensivo. El sistema linfático nos sirve para defendernos de las infecciones. Entonces, normalmente el paciente puede notar la aparición de bultos o ganglios. Por ejemplo, es bastante común que una persona tenga un problema en el diente, por ejemplo, Y acá, note sí. acá. Eso es una señal de que nuestro sistema de defensa funciona bien. Claro. Son generalmente ganglios dolorosos. Los ganglios, los que más conocemos nosotros, por lo menos que Sí. se inflaman y qué sé yo, es cuando acá Exactamente. y en la ingle Exactamente, también, que ¿verdad? son los más frecuentes, pero tienen la característica de que suelen ser dolorosos. Eso es una reacción normal del organismo. En cambio, los ganglios de los linfomas habitualmente son indoloros. O sea, eso el paciente debería prestar atención. Unos ganglios que duren más tiempo, que no estén en relación con un proceso, unas caries en los dientes, infección, o una ¿verdad? infección en la pierna que inflame los ganglios inguinales, uno tiene que decir, bueno, este ganglio me está durando mucho, dura más de 2 o 3 semanas, es grande, no doloroso. Los ganglios del linfoma son generalmente no dolorosos. O sea, si tenemos un ganglio que nos duele, en la mayor parte de los casos son procesos benignos. Claro. Por eso cuando el doctor, lo primero que hace al palpar es hacer acá en la ingle y en todo esto, Claro, se ¿verdad? exploran Cuando uno todas se va las regiones ganglionares, los ganglios que están más fácilmente accesibles a la exploración física. O sea, puede no tener síntomas, pero una de las cosas puede ser el tema de los ganglios inflamados, sí. Y que durante más de 2 semanas. Durante más de 2 semanas y sobre todo que sean indoloros. No te duele O nada. sea, si te duele, tranquilo. Si te duele, te quedas más tranquilo, exactamente. Al revés, viste, de lo que uno piensa. Exactamente. Claro. Y otros sí, y cuando ya está más avanzada la enfermedad, da lo que nosotros conocemos como síntomas B, se llaman médicamente, que son básicamente 3. Fiebre, el paciente tiene fiebre sin relación con proceso infeccioso, o sea, no tenemos ninguna gripe, ninguna infección urinaria, y sin embargo tenemos fiebre elevada, 38, 38 y medio, sobre todo a la tarde, todos los días se repite, durante un periodo de 2 semanas y después uno está 2 semanas sin fiebre. Eso tiene un nombre característico, se llama fiebre de Pell-Epstein, médicamente hablando. O sea, 2 semanas de fiebre y 2 semanas sin fiebre, y se va repitiendo Y continuamente. después 2 semanas de fiebre otra vez y 2 semanas sin fiebre. Exactamente. Después una pérdida de peso, pero no una pérdida de peso como cuando uno hace una dieta que puede bajar un poco, sino una pérdida de peso importante en una persona que no hace ninguna dieta, más de 10% del peso corporal en los últimos 6 meses. Eso tiene que alertar al paciente que puede haber algún Claro, cáncer. pesaba 70 y bajaste 7 kilos. Exactamente, en un periodo corto, relativamente Sí. corto de tiempo y no relacionado con ninguna dieta. Y por último, la sudoración excesiva. No la sudoración que tenemos aquí con el calor que tenemos en todo nuestro el país en mundo verano, suda. que todo el mundo suda, Sí. sino es una sudoración muy característica. Es en la parte alta, en la cabeza, en el cuello, en los hombros, y una sudoración muy abundante que hace que el paciente tenga que cambiar la ropa de cama. Es una sudoración fría y también a la noche, no es en cualquier momento del día. El paciente se acuesta a dormir a las 8, 9 de la noche, 10 de la noche y empieza a sudar. O sea, recapitulando, ganglios en estadios iniciales, fiebre, sudoración y pérdida de peso ya indican que la enfermedad está Claro, más avanzando, avanzada. Sí. avanzando. Bueno, ¿y la causa de esto no se sabe, doctor? Como todos los tipos de cáncer, los linfomas tienen todavía un componente de misterioso, ¿verdad? Cada vez la ciencia va profundizando más y se van conociendo más detalles. Sí se sabe qué grupos de pacientes están más predispuestos. Por ejemplo, pacientes inmunodeprimidos.
Pacientes con la epidemia del SIDA, con la pandemia del HIV, han aparecido muchos más casos de linfoma. Y cuando tenemos un diagnóstico de linfoma, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es investigar si ese paciente no tiene un HIV de fondo, porque el HIV altera el sistema el virus de la inmunodeficiencia humana, para hablar con más propiedad, altera el sistema inmunológico y favorece este tipo de diferenciación anómala de las células linfóides. Claro, o sea, porque bajan las defensas, entonces cualquier cosa que esté por ahí, la persona la toma, ¿verdad? Tiene más riesgo de infecciones y también más riesgo de hacer enfermedades tipo linfomas. Por otro lado, también pacientes que se han trasplantado un órgano. Ahora, hoy en día que se están haciendo muchos trasplantes en el hospital donde yo trabajo, en el Hospital de Clínicas, se están haciendo también muchos trasplantes renales, por ejemplo, y esos pacientes necesitan tratamiento inmunosupresor para no rechazar el órgano. Claro, o sea, eso quiere decir que cuando a los trasplantados se les hace un tratamiento para bajarle las defensas, que es lo contrario de lo que todo el mundo quiere, ¿verdad? Normalmente querés que tus defensas estén altas para que te defiendan de las enfermedades. Pero en este caso de los trasplantados se les baja la defensa para que... para evitar el rechazo, para que no rechacen el órgano trasplantado. Y eso en algunos pacientes, o sea, se sabe que los trasplantados tienen más riesgo de linfoma, pero no todos los trasplantados hacen linfoma, ni mucho menos, es una minoría. Tampoco todos los pacientes con HIV hacen linfoma, también tampoco es un número, o sea, no es la mayoría, pero esas son situaciones claras. En los últimos años también se sabe que los virus, eso es un tema que está muy en boga hoy en día, la relación del cáncer, el cáncer en general, pero también el linfoma, con virus. Por ejemplo, el HIV ya dije, pero también el virus del Epstein-Barr, que es el virus que produce una afección muy frecuente, que es la mononucleosis infecciosa, que un porcentaje altísimo de nosotros hemos tenido o vamos a tener. Y no sabemos también, muchos tienen y no claro, se dan cuenta, exactamente. Lo que pasa es que es una infección autolimitada que se cura en poco tiempo. Ahora, también se ha relacionado algunos tipos de linfomas con el virus de Epstein-Barr. Pero esto cuando es el tema de mononucleosis, si tuviste o en el momento en que estás con mononucleosis es cuando está el organismo preparado después de haber tenido, O sea pero no es muy, o sea, no sé cómo, es una asociación que se describe, claro, no se asusten ahora todos los que tuvieron mononucleosis, no es tampoco eso. Una ínfima minoría de los pacientes con mononucleosis van a terminar desarrollando un linfoma, una minoría. Claro, o sea, pero la causa... No se conoce, porque si no tendríamos ya la solución. Claro, ¿verdad? no se conoce la causa. Lo que sí se sabe es que hay muchos pacientes un paciente que está expuesto a la misma situación que otro y uno hace y otro no hace, a pesar de que los dos tienen los mismos factores de riesgo, los cuales nos crea una incertidumbre. Decimos, estos factores están relacionados, pero no necesariamente todos los que tengan estos factores van a hacer un linfoma, ni mucho menos. Claro. Cada organismo diferente y hay un montón de cosas que todavía no se saben. Tampoco es hereditario, ¿verdad? Porque ese es otro tema que uno dice, bueno, mi papá o mi mamá tuvo un linfoma, ¿puedo yo tener un linfoma? No. Tampoco respeta, como nos decía nuestra profesora en el Hospital de Clínicas, siempre nos decía, esto no respeta raza, no respeta sexo, no respeta religión, no respeta clase social. No es que una persona que sea más rica va a tener menos riesgo. No sé si te acordarás que hace unos años Jacqueline Kennedy, la viuda del presidente Kennedy, ella falleció en el año 1994 de un linfoma. En esa época todavía los tratamientos no estaban tan avanzados, teniendo todo el poder económico que tenían y toda la medicina en los Estados Unidos, de una persona de la más alta clase social y sin embargo hizo un linfoma. Claro. ¿El expresidente Lugo tuvo este linfoma o no era este? Yo no conozco así detalladamente porque yo no estuve... tuvo un linfoma no hodgkiniano, por lo que yo leí en la prensa, este tipo de linfoma, pero los linfomas no hodgkinianos, hay varios tipos de linfomas no hodgkinianos, o sea, exactamente los datos de lo que él tuvo yo no sé porque no No, le preguntaba así de curiosa nomás para ubicarnos, porque alguna que otra vez escuchamos, entonces es importante saberlo. Lo que es bueno decir que el linfoma no hodgkiniano hoy en día, incluso en nuestro país, con los tratamientos que tenemos disponibles, estamos curando un porcentaje importante de pacientes y estamos mejorando la calidad de vida de casi todos. Es una enfermedad que con un diagnóstico acertado, rápido y con un tratamiento preciso, el paciente incluso tiene posibilidades altas de curación, muchos pacientes. Qué bueno. Eso es lo bueno no me canso de repetir en todos los programas, de estar viviendo en esta época, doctor, de que nos tocó vivir en este siglo con todos los avances de la medicina, de la investigación, científicos, todo, porque gracias a Dios se tiene la posibilidad de que en años anteriores o décadas anteriores ni se sabía y la gente, bueno, tenía que sufrir y terminar su vida con eso. Sin embargo, ahora hay mucha posibilidad de curación, pero lo único que, y está en nuestras manos, digo yo como paciente, como ser humano,
el hacernos los controles, ¿verdad? Claro, el chequeo, es porque es la fundamental única manera, porque ya llegas al médico con una cosa ya muy avanzada, es mucho más difícil de curar. Así mismo es, como todos los cánceres. Así mismo. Bueno, doctor, vamos a hacer un pequeño corte. Bueno, hacemos un pequeño corte, volvemos en instantes, vamos a seguir hablando, tenemos mucho material, vamos a ir aprendiendo un poquito más sobre esto con el doctor José Zarza, especialista en hematología. Estamos hablando de linfoma no Hodgkin. Continuamos, esto es El Doctor en Casa y estamos con el doctor José Zarza, él es especialista en hematología y antes de continuar charlando del tema, me gustaría que conozcamos un poquito más a nuestro invitado. Doctor, a ver si nos puede comentar, ¿usted hizo la carrera de medicina acá en Paraguay? Aquí en Paraguay, en la Universidad Nacional de Asunción, en la UNA, ¿verdad? Sigo trabajando allí, de hecho, porque trabajo en el Hospital de Clínicas, tenemos nuestro departamento de hematología allí. Al acabar la carrera fui a España, en ese momento no era posible hacer la especialidad de hematología, que es la especialidad que yo tengo en el país, entonces me fui a España, a la Universidad de Navarra, en el norte de España, y estuve allí 4 años haciendo la especialidad y el doctorado en medicina, o sea, el doctorado centrado en la parte de investigación. Claro, ¿no? Qué fantástico, o sea, fuiste a hacer tu especialización en España, estuviste 4 años, ¿hace cuánto que volviste? Hace ya 10 años, ya unos cuantos años que estoy por aquí de vuelta. Ya. ¿No te enamoraste de una española y te casaste y eso? No, esas historias a mí me encantan también para conocer. De una paraguaya. Ah, muy bien, muy bien. La mujer paraguaya, la más gloriosa, dijo el Papa, no lo decimos nosotros nada más que firmamos allá abajo. Suscribo también eso. Así, muy bien, doctor. Bueno, vamos a continuar. Entonces, yo quería conocer un poco cómo hacemos siempre con nuestros invitados para saber también... son especialistas, dónde hicieron esa especialización y todo esto para saber con qué calidad de profesional nos encontramos, porque es muy importante eso también, la actualización también, porque con el tema de la medicina, doctor, nunca uno aprende todo, siempre hay cosas nuevas, ¿verdad? Esto cambia continuamente, o sea, parece una cosa repetida, pero es verdad. Yo cuando llegué de España hace 10 años, había medicamentos que en España todavía no se estaban usando, y hoy en día yo ya estoy usando en mis pacientes como en el hospital de clínica. Son medicamentos que salieron al mercado, se aprobaron hace 4 o 5 años, y cuando yo estaba allá ni siquiera sabía cómo aplicar esos medicamentos ni los efectos adversos, son medicamentos nuevos. Esto avanza y también nos llega, estamos cada vez más conectados también con el mundo y las cosas nuevas nos llegan. ¿Cómo estamos nosotros acá en Paraguay en este tema? Porque usted trabaja en la parte privada y también en la parte pública. Los avances, los medicamentos, todo eso, no sé, los aparatos, el PET, lo que se necesite, ¿tenemos ya en nuestro país o todavía tenemos carencias? Tenemos en nuestro país, pero hay que tener bastante dinero para poder afrontar los gastos que requiere esta enfermedad. El Instituto de Previsión Social, por ejemplo, tiene un muy buen departamento de hematología, yo creo que debe ser, si no el mejor, debe estar por ahí cerca del mejor servicio del país, tienen unos 15 hematólogos y tienen la disponibilidad a través de la Seguridad Social del IPS de comprar la mayoría de los medicamentos. Claro. Pero eso alcanza, no sé, un porcentaje de la población que no sé si será el 20-30%. Que no todo el mundo tiene IPS. Que no todo el mundo tiene. En el hospital, yo no trabajo en IPS, en el hospital donde yo trabajo, que es clínicas, donde la mayoría de nuestros pacientes, por supuesto, no tienen IPS, ahí la realidad es muy diferente y muy dura, ¿verdad? Son enfermedades costosas, enfermedades difíciles, con esperanza de curación si podemos conseguir la medicación, pero hacemos un trabajo social importante ahí a través de fundaciones, tratamos de conseguir, no siempre es posible, no siempre podemos para todos los pacientes. Hubo una temporada hace unos años donde sí teníamos una ayuda más concreta de una fundación. En ese momento la mayoría de nuestros pacientes de ese momento están vivos y con buena evolución. Gracias a Dios. Pero eso después se cortó, no hubo continuidad y desafortunadamente los pacientes, ahora es muy difícil conseguir medicamentos. Eso es O sea, tenemos la posibilidad, los profesionales, la experiencia para que las personas de escasos recursos que tengan este tipo de enfermedad puedan tener una buena vida, una buena calidad de vida y se curen. Lo que no se tiene en este momento son los medicamentos. Sí, yo creo que haría falta a nivel del sector público, así como el IPS funciona muy bien, porque tengo que reconocer que el servicio de hematología de IPS funciona extraordinariamente bien, porque ellos simplemente hacen una indicación y el paciente recibe el medicamento. Claro. En cambio nosotros cuando tenemos estos diagnósticos empezamos a hacer notas a fundaciones, Qué increíble, el ministerio no tiene, haría falta un programa nacional
proporcional para este tipo de enfermedades, que son enfermedades catastróficas. Sí. Esta es una enfermedad catastrófica y sería bueno también presentar los resultados, ¿verdad? Nosotros tratamos de presentar a los pacientes que venían en un estado deplorable, habiendo bajado 20 kilos de peso, con fiebre todos los días, a ser pacientes que se reintegraron a sus actividades normales. Muchos de ellos están curados, no todos se curan, pero muchos se curan. Y un porcentaje alto de los linfomas no-hodgkinianos de alto grado sobre todo se curan y también a nosotros nos gratifica como médicos, pero por otro lado nos deja la pena de decir, bueno, podríamos hacer mucho más con un poquito más de organización. Bueno, entonces a tomar nota eso en el Ministerio de Salud, porque sé que siempre nos ven, a tomar nota de ese tema. Bueno, hay mucho, yo sé que en todos los lugares hay necesidad de más, pero el tema de presupuesto es importante y estamos hablando de la vida de la gente. Estamos hablando de la vida, la diferencia entre la vida y la muerte. De eso hablamos. Y tenemos los profesionales, están capacitados, hay un grupo de personas que están trabajando en esto. Los pacientes vienen y lo que se necesita son los medicamentos. Entonces, estamos y vamos a seguir trabajando en esto y desde acá, desde el Doctor en Casa, en lo que se necesite, doctor, usted sabe que puede contar con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora vamos con nuestro material, vamos con un material, por favor, señor director, a compartir con todos ustedes y el doctor nos va a decir si está correcto o no. Causas. Para la mayoría de los pacientes, la causa de este cáncer se desconoce. Sin embargo, los linfomas se pueden desarrollar en personas con sistemas inmunitarios debilitados, entre ellas quienes se han sometido a un trasplante de órganos o tienen infección por VIH. El linfoma no-Hodgkin afecta con mayor frecuencia a los adultos. Los hombres lo presentan más frecuentemente que las mujeres. Los niños pueden igualmente presentar algunas formas de este linfoma. ¿Está correcto, doctor? Está correcto, está correcto. Yo quería simplemente hacer hincapié en un aspecto que no es una enfermedad frecuente en personas jóvenes. La mayoría de los pacientes que yo estoy tratando ahora, tanto en la práctica privada como en la pública, son pacientes de más de 60 a 65 años. Incluso tengo pacientes ancianos de más de 80, que igual pueden recibir tratamiento y igual responden al tratamiento. Pero vemos en pacientes más ancianos, una característica de la enfermedad que tampoco se conoce muy bien por qué sucede eso. Claro. Bueno, y veíamos ahí unas imágenes, por ejemplo, de la persona con acá todo inflamado en la parte del cuello de los ganglios. Sí. Pero, por ejemplo, no sale así ninguna cosa en la piel, tipo granitos o cositas, ¿no? Algunos pacientes pueden tener prurito, les puede picar, una sensación de sobre todo en algunos momentos, le pica la piel más de lo habitual, porque a todos a veces nos pica un poquito la piel. Claro. Generalmente solamente tiene manifestaciones en la piel cuando infiltra la piel. Hay algunos, cuando a veces avanza la enfermedad y ya de los ganglios pasa a la piel, no es frecuente. No es frecuente la manifestación en la piel. Perfecto. Bueno, tenemos otro material, por favor, señor director. Síntomas. El síntoma más común es un bulto indoloro de los ganglios linfáticos superficiales del cuello, axila o ingle llamado adenopatía. Otros síntomas generales pueden incluir fiebre sin causa aparente, sudor nocturno, cansancio constante, pérdida de peso sin causa aparente y anorexia, piel pruriginosa, petequias. Otros síntomas también pueden estar ocasionados por otros trastornos. En muchos casos, suele descubrirse accidentalmente al realizar estudios con otros fines diagnósticos. Era lo que nos decía. Era lo que les decía. Quiero recalcar el tema de los bultos indoloros. Si tenemos un ganglio que nos duele, en general tenemos que quedarnos tranquilos. Pero si tenemos ganglios que están hace mucho tiempo y no nos duelen, sobre todo si son grandes, a veces son pequeñitos y son prácticamente normales, pero todos tienen más de 1 centímetro de diámetro y si son múltiples, con más razón, ¿verdad? Eso nos tiene que llevar a consultar rápidamente al médico. Perfecto. Bueno, y seguimos porque tenemos muchísimo material, vamos con el siguiente material, por favor. Tipos de linfomas no-hodgkinianos. Frecuentemente se han dividido en 2 grupos en función de su velocidad de crecimiento. Los linfomas agresivos, también conocidos como linfomas intermedios o de alto grado, tienden a crecer y extenderse rápidamente y provocan síntomas graves.
Los linfomas perezosos o indolentes, también llamados linfomas de bajo grado, tienden a crecer menos rápidamente y provocan menores síntomas. Una de las paradojas es que los linfomas indolentes normalmente no pueden curarse con quimioterapia, en tanto que un número significativo de linfomas agresivos sí pueden. ¿Qué tal está eso? ¿Correcto? Es correcto. Para decirlo con palabras más sencillas, si ponemos los linfomas no hodgkinianos y los dividimos en porcentajes, más o menos un tercio de ellos, un 33%, son linfomas agresivos, de alto grado de malignidad. El nombre asusta un poco, no dice un linfoma agresivo, claro. Pero sin embargo yo cuando tengo un paciente con un linfoma agresivo, digo qué bueno porque este paciente probablemente se va a curar. Un 80% de los pacientes, es muy agresiva la enfermedad, pero responde muy bien a la quimioterapia y al tratamiento que se hace. Entonces esos pacientes, la gran mayoría de ellos, hasta un 80% de los pacientes se pueden curar. En cambio, los linfomas que no son tan agresivos, que acá dice perezosos o indolentes, que vendrían a ser otro 33% más o menos de los linfomas, esos linfomas se controlan, los síntomas se controlan con la quimioterapia y el paciente a veces responde y está una larga temporada bien, pero de repente a los 4 o 5 años recae. Se le vuelve a tratar y responde, pero ahí otra vez recae. O sea, va yendo de recaída en recaída hasta que al final el linfoma desencadena la muerte del paciente. Son más difíciles de curar, aunque algunos también se curan. Qué increíble. O sea, dos clases de linfoma. El que es más... es muy agresivo con el ser humano. Muy agresivo, que uno le va, el linfoma muy agresivo y vos te desesperás. Sin embargo, tiene mejor, se cura. Se cura, ¿verdad? Porque responde, es muy sensible a la quimioterapia. Y una quimioterapia ya desarrollada y con experiencia durante muchos años y el paciente responde muy bien habitualmente. Y el otro linfoma, el otro tipo de linfoma que es más perezoso y que es más, aparentemente, nosotros que no somos médicos diríamos, bueno, eso es mejor. Es una paradoja. Es al revés, es una paradoja, tal cual. O sea, pero siempre funciona. La quimioterapia, el paciente mejora dependiendo muchísimo del tipo de linfoma, se cura o mejora y después con la posibilidad de volver a tener más adelante. Y esto es algo dinámico, o sea, a día de hoy podemos decir que los linfomas de bajo grado son difíciles de curar, pero no sabemos qué va a pasar dentro de unos pocos años, porque también había cosas que decía, esto no se curaba hace unos años, algunos tipos de leucemia no se curaban y hoy en día estamos curando. Claro. O sea, esto gracias a Dios avanza, mejora y cada día vamos a progresar más. Yo creo que se van a terminar curando también los de bajo grado. Y esa es la idea, ¿verdad? De todos estos avances y de todo esto. ¿Y qué cantidad de personas, doctor, usted que atiende en clínicas y atiende en un lugar privado? Hay mucho, o sea, en su experiencia, no le pido un porcentaje porque no tenemos esos datos, ¿verdad? Carecemos justamente de estadísticas, pero en su día a día, ¿hay mucho, no hay tanto? ¿Cómo es? Sí, son enfermedades muy frecuentes. Muy frecuentes, claro, comparado a lo mejor con un cáncer de mama, un cáncer de colon son muchísimo menos, pero también es cierto que yo puedo tener un sesgo porque yo trabajo en 2 centros de referencia, en uno a nivel privado y en uno a nivel público, entonces me llegan, en clínicas nos llegan muchísimos pacientes, entonces puede estar la información sesgada por ese motivo, pero sí tenemos muchísimos pacientes, ¿verdad? Yo hoy no hice consultorio en clínicas, pero hice ayer y de los 15 pacientes que tuve, habré tenido 3 o 4 que tuvieron o algunos que están teniendo y se están tratando, o sea, es prevalente, vemos pacientes, no es una cosa rara. Hoy en día también, porque hay más HIV, también vemos más, también podemos ver más también por el tema de que antes estos pacientes a lo mejor no llegaban y hoy en día la gente consulta más que antes. Estoy en un hospital que es referencia a nivel del sector público, que es clínicas, entonces nos llegan pacientes y es nuestro día a día, o sea, vemos muchos pacientes, no es que y en el sector privado también, también hay. Bueno, volvemos a lo que siempre insistimos acá en el programa, de que es importante ir al médico, hacerse los controles, te sientas bien y si no te sentís bien, con más razón, ¿verdad? Así es. Pero por lo menos una vez al año para tener y el chequeo es, te vas a un médico y dices, bueno, quiero que me revise, entonces te hacen los análisis o las pruebas necesarias, básicas, para ver que tu organismo, cómo está. Así es. Y ahí ya se puede detectar que alguna cosita no está funcionando bien y eso puede ayudar a que la persona no llegue a un estadio, no llegue al médico ya con una enfermedad muy desarrollada que obviamente es más difícil de tratar y de curar. Es así mismo, así mismo.
Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. Hacemos un cortecito, a la vuelta continuamos hablando de este tema con el doctor José Zarza, especialista en hematología. Él tuvo una especialización en España, nos estuvo contando, estuvo 4 años ahí. Y bueno, es un placer tenerlo acá y nos está enseñando y nos está hablando muy claramente. Estamos entendiendo todo. Volvemos en minutos. Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor José Zarza. Él es especialista en hematología. Nos está explicando el tema del linfoma no Hodgkin. Y ahora, para hacer un resumen de lo que estuvimos hablando, doctor. Sí. El linfoma no Hodgkin puede tener cualquier persona. Sí. Generalmente es de mayores, de 60 para arriba. Eso es muy raro en gente más joven. No hay así algo que diga, bueno, si haces tal cosa vas a tener, o sea, el estilo de vida, lo que comes, eso no hay nada determinado como para decir. Claramente no. Sí. Es más frecuente en personas que ya tienen alguna enfermedad que le bajan las defensas. Así es. ¿Verdad? Entonces, obviamente al bajar la defensa, cualquier virus, cualquier enfermedad ahí es más fácil de tomar la persona, ¿verdad? Sí. Ese organismo. Y otra de las cosas que me llamó la atención sí. es el tema de los ganglios, sí. ¿verdad? Que son ganglios, los ganglios se inflaman. Si te duelen esos ganglios, tranquilo, porque debe ser otra cosa, el organismo está reaccionando. Sí. Sin embargo, si son ganglios que no duelen, urgente al médico. De una duración larga, ¿no? Los ganglios inflamatorios a veces duran poco tiempo, claro. Unos días, pero si ya pasan 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y el ganglio sigue ahí, ojo, claro. Ese ganglio hay que hacer una biopsia, hay que hacer un estudio, ajá. Hay que sacar ese ganglio y estudiar qué es lo que está pasando, sí. ahí. Y lo que me llamó la atención también es que dijo el tema de la fiebre, sí. que uno puede tener 2 semanas fiebre, después pasa sí. y 2 semanas otra vez fiebre. Sí. Y se va repitiendo. Y se va repitiendo sí. sin que vos estés ni resfriado ni nada. Es. Sin que haya ningún proceso infeccioso que explique esa fiebre. Eso. Bueno, estamos aprendiendo, ¿eh? O sea que todo hay que saber y obviamente ir a la consulta, hacer no tener miedo, porque eso es lo que tenemos todos, doctor. Todos, nosotros también. Sí. Todo el mundo tiene miedo de ir por si se me descubre algo y yo estoy tan tranquila y feliz y no me duele nada y mira si tengo. Bueno, pero eso es no usar la inteligencia, ¿verdad? Porque al contrario, ojalá no tengas nada, ojalá no tengamos nada, pero si tenemos, más vale descubrirlo lo antes posible, ¿verdad? Bueno, tenemos otro material que habla ya del tratamiento, que justamente queremos saber cómo se hace esto. A ver. Tratamiento. El tratamiento depende de el tipo de linfoma, el estadio del cáncer apenas se lo diagnostican, la edad y salud general, los síntomas. Los tratamientos comunes son quimioterapia, radioterapia o ambas. Es posible que no necesite ningún tratamiento inmediato. En algunos casos se puede usar la radioinmunoterapia, lo cual implica unir una sustancia radiactiva a un anticuerpo que esté dirigido a las células cancerosas e inyectar la sustancia dentro del cuerpo. Las altas dosis de quimioterapia se pueden administrar cuando el linfoma reaparece o no responde al primer tratamiento. Esto va seguido de un autotrasplante de células madre, usando células madre del paciente para recuperar la médula ósea. Con ciertos tipos de linfoma no Hodgkin, estas medidas terapéuticas se utilizan en la primera remisión para buscar y lograr una cura. Es posible que se necesiten transfusiones de sangre o de plaquetas si los hemogramas están bajos. ¿Es así, doctor? Sí, es así. Explícanos un poco otra vez. Voy a explicar de una manera más sencilla. ¿Cómo se hace el diagnóstico del linfoma no hodgkiniano? Se hace con una biopsia de un ganglio, o si uno tiene una lesión en piel, se biopsia y el patólogo, el especialista en anatomía patológica, nos va a decir si eso es un linfoma o no. Y nos va a decir qué tipo de linfoma no hodgkiniano es. Si es agresivo, que en ese caso yo, como te decía, personalmente respiro a veces aliviado, porque a este paciente probablemente le voy a poder curar, o si es uno más indolente, más tranquilo, que va a ser más difícil de erradicar. O sea, primer paso diagnóstico, que es con una biopsia.
Segundo paso, hay que ver dónde está la enfermedad. Si está solamente localizada en un ganglio, mucho mejor para el paciente. Pero no es lo habitual. Habitualmente cuando el paciente llega ya está la enfermedad más extendida. Entonces hay que hacer lo que se llama la estadificación, ver dónde está la enfermedad. ¿Cómo hacemos la estadificación en los linfomas no hodgkinianos? Utilizando primero la clínica. Tenemos que revisar al paciente en los grupos ganglionares que son fácilmente accesibles al examen médico, o sea, los del cuello, los axilares, los inguinales. También le podemos palpar el abdomen a ver si toca el hígado y el vaso, sobre todo el vaso, que es también un órgano linfoide que puede estar comprometido en los linfomas. Nos ayuda mucho después pedir un estudio de tomografía computarizada con contraste de todo el cuerpo, porque ahí podemos ver exactamente dónde hay ganglios. También nos puede ayudar un estudio de PET, la tomografía por emisión de positrones, que a veces es más difícil hacer por el costo elevado que tiene. Sí. Y finalmente hay que hacer un estudio de la médula ósea, donde se forma la sangre, porque a veces estas células anormales invaden también la médula ósea. Y eso implica que el paciente tiene un estadio más avanzado y que hay que ser más enérgico en el tratamiento. Ya, perfecto. Cuando la enfermedad está localizada, si le hacemos la estadificación y está localizada, a veces se puede tratar solamente con radioterapia. Se puede hacer una radioterapia, unos rayos ahí, no es el caso frecuente. Cuando está la enfermedad más avanzada, se trata con drogas quimioterápicas. Perfecto. Bueno, yo me salté un material que teníamos que poner, después me avisaron, antes de esto era factores de riesgo y le hice trabajar un poco más, ahí le asusté a la gente de control central, director y a todos. Vamos a ver si podemos poner factores de riesgo ahora, ¿sí? Disculpen la confusión. Factores de riesgo. Las causas exactas del linfoma no Hodgkin todavía no están claras, pero los médicos han identificado algunos factores de riesgo, como los siguientes: tener afecciones que debilitan el sistema inmunitario como el SIDA, tomar medicamentos depresores del sistema inmunitario tras un trasplante de órganos, exponerse a determinados virus como el virus de Epstein-Barr, que suele provocar mononucleosis. Está correcto, ¿verdad? Era lo que nos decía. Está correcto, está muy claro, muy correcto. Perfecto. Bueno, y también estamos en redes sociales y tenemos preguntas, la gente quiere saber, vamos a ver quién está ahí y qué quiere saber. A ver. Lisa de Itá dice, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la quimioterapia sola o de la quimioterapia con radioterapia? Bueno, esta es una pregunta que no es tan fácil de responder, ¿verdad? Yo le voy a tratar de responder diciendo lo que yo hago cuando tengo un paciente. Sí. Tengo un paciente que le diagnostico un linfoma en estadio avanzado, que es lo habitual, entonces ya no tengo la opción de la radioterapia. La radioterapia se hace cuando es algo localizado. Si está en un lugar localizado se podría hacer, ¿verdad? Generalmente, que son la mayoría de los pacientes que nos llegan, le hacemos quimioterapia porque la quimioterapia actúa en todo el cuerpo. La quimioterapia son podemos explicar con palabras sencillas, son como unos antibióticos que se ponen por la vena que atacan todas las células del cuerpo en general, pero sobre todo las de crecimiento más rápido. Como las células del linfoma y el cáncer en general crecen mucho más rápido que una célula normal del cuerpo, se destruyen sobre todo esas células. Es como cuando uno quiere resetear la computadora, digamos, uno apaga y enciende con la esperanza de que al apagar y encender se arregle, pero también produciendo daños en células buenas. Esa sería una desventaja. En los últimos años, sobre todo a partir de las investigaciones del profesor César Milstein, que es un médico argentino, pero que vivió toda la vida en Inglaterra, él descubrió los anticuerpos monoclonales que crearon una revolución para los linfomas. Ganó el Premio Nobel de Medicina por ese descubrimiento. Son medicamentos quimioterápicos que específicamente atacan las células enfermas, casi sin dañar y sin producir efectos sobre las células sanas. Entonces, con ese descubrimiento, este investigador argentino de origen judío, hubo una revolución en la hematología. Y eso ya estamos usando aquí en el Paraguay. ¿Sí? O sea, le estamos haciendo a los pacientes, aparte de la quimioterapia para destruir las células ya formadas, también atacamos con, la droga se llama rituximab concretamente en este caso, que es muy específica para las células, para los linfomas. Y mejora la supervivencia de los pacientes y las posibilidades de curación de una manera que es como el día a la noche con respecto a lo anterior. Esto se está usando en el Paraguay aproximadamente desde el año 2003-2004. Ah, no sabía eso. O sea, sabía del descubrimiento, porque eso es lo que tiene la quimioterapia. Ataca a todas las células, ¿verdad? Hace desaparecer las células del cáncer, ¿verdad? Pero también le daña a las células
sanas. Sanas. ¿Verdad? Y esta es una ventaja que tiene este tratamiento, que el rituximab, que no va directo, va a la célula como que tiene que ir. Una diana que uno tira exactamente al Claro. lugar específico. Y hay en hematología, hoy en los últimos años hay muchas drogas ya así que han cambiado enfermedades. Pero lo mismo hay que hacer quimioterapia y después este Se hace medicamento. se hace combinadamente. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué no se pone nomás ya el que se va directo? Porque se sabe que es insuficiente eso. Se ve que la combinación, para llegar a estas conclusiones se hacen grandes estudios, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Entonces, con miles de pacientes, ellos ven que es mucho mejor la combinación de la quimioterapia tradicional. Y después al mismo tiempo se hace. Ya. Se hacen conjuntamente. Perfecto. Bueno, tenemos otra consulta, por favor, vamos a ver quién está ahí. Sandra de Areguá dice, ¿el tratamiento podría afectar mi capacidad de quedar embarazada? Una pregunta muy buena. Y afortunadamente, como dije antes, los linfomas no hodgkinianos son muy raros en personas en edad fértil. No quiere decir que no exista, porque tenemos también, pero son raros afortunadamente. Ahora, ¿qué hacemos si tenemos una persona con un linfoma no hodgkiniano en edad fértil? Entonces, es todo un tema, incluso con implicaciones éticas y también produce muchos problemas en las personas que obviamente quieren tener descendencia. Entonces, el linfoma, sobre todo los linfomas agresivos, son una urgencia. No se pueden dejar sin tratamiento. Obvio. Y la quimioterapia, categóricamente le puedo decir que afecta la capacidad reproductiva de los pacientes, o sea, producen esterilidad. O sea, tampoco, en medicina nada es 100% ni nada es matemática pura, ¿verdad? Entonces, yo tengo experiencia de pacientes, me acuerdo ahora de varios pacientes del hospital de clínicas que tuvieron algún linfoma en edad reproductiva o algún otro cáncer de la sangre, les tratamos, se recuperaron, les consideramos prácticamente curados y después pudieron tener descendencia, tanto hombres como mujeres. O sea, no es que necesariamente el que reciba quimioterapia ya no va a poder tener descendencia, pero se sabe que eso afecta a la fertilidad, claramente afecta a la fertilidad. Perfecto. La quimioterapia afecta. Perfecto, bueno, súper claro lo que nos está contando el doctor. Y usted también está, acá estoy viendo, ahora recién, al revés estoy haciendo el programa, ahora recién estoy viendo el currículum. Investigador escalafonado en CONACYT también, doctor. Sí. Qué interesante. Me gusta mucho la investigación, entonces y aprovecho también el tema del hospital de clínicas que tenemos muchos pacientes y muchas necesidades, entonces estamos llevando adelante, yo estoy concretamente investigando en dos temas que no tienen nada que ver con esto. Un tipo de leucemia, que es la leucemia promielocítica, que era la leucemia más mortal de todas, se morían el 100% de los pacientes hace 10 años, y hoy en día con tratamientos nuevos y con estudios nuevos que estamos haciendo de biología molecular, tenemos un 87% de pacientes, datos de pacientes paraguayos, que están curados, ¿verdad? Yo soy el coordinador a nivel nacional de ese protocolo, pero trabajo con IPS, porque tenemos, por suerte, como le decía, una buena relación con ese servicio de hematología de IPS, que es muy bueno, y podemos, gracias a Dios, trabajar una institución como la nuestra con IPS. Y creo que el futuro pasa por ahí en todas las especialidades, porque no podemos ya tener nuestras islitas, estar separados, y trabajamos muy bien. Ahí no hay un líder de grupo, sino es un equipo, nos ayudamos conjuntamente y gracias a eso conseguí ser escalafonado como investigador del CONACYT. Qué interesante. Alguna vez tenemos que hablar del tema de CONACYT también, porque de verdad siempre estamos hablando de que acá en nuestro país lo que más necesitamos es justamente eso, educación e investigación. Y esto es justamente esto. Porque tenemos CONACYT, que conocer ¿verdad? los datos de nuestra realidad. Claro. Que nosotros leemos los libros de Europa y Estados Unidos y no son nuestra realidad. Sí. Nosotros ahora, por ejemplo, sabemos con este estudio que estamos haciendo que de ese tipo de leucemia tenemos 10 pacientes al año que se diagnostican en todo el país, entre IPS y clínicas, 10 cada año. No es una cifra grande, pero sabemos nuestra realidad. Claro. Sabemos también que nuestros pacientes son diferentes a los otros países porque nuestros pacientes son de riesgo bajo, en otros países, por ejemplo en Brasil o en Perú, son más de riesgo alto. Son características propias que decimos que se puede explicar por temas genéticos. También nosotros tenemos mucha mezcla, el mestizaje aquí fue extenso y tenemos bastante sangre española también y guaraní. Y por la sangre española hay cosas que son parecidas a lo que se ve en España, por ejemplo, y un poco diferentes a lo que se ve en países como Perú o como Ecuador o como Bolivia. Interesantísimo. Bueno, vamos a hacer un corte, me dicen. Sí, un cortecito y a la vuelta estamos en la parte final del programa.
Bueno, parte final con nuestro invitado, el doctor José Zarza, especialista en hematología, que nos estuvo explicando súper bien el tema del linfoma no Hodgkin. Pero ahora en la parte final nos quería comentar algo más, doctor. Simplemente, ¿verdad?, un mensaje final a los pacientes que este diagnóstico no es para desesperarse, no es para desanimarse. Estas enfermedades, muchísimas de ellas se curan, no son tratamientos indefinidos en general. Los linfomas de alto grado de malignidad, el tratamiento dura entre 4 a 5 meses y el paciente después se queda sin ningún tratamiento, simplemente con controles periódicos y una posibilidad, como dije antes, también muy alta de curación, y a los 5 años de haber terminado el tratamiento les damos el alta. Muchos pacientes no quieren seguir viniendo porque se encariñan y se acostumbran, pero le decimos, bueno, ya no tenés nada, estás curado. Claro, qué maravilla. Y los que no son así, tenemos muchas herramientas y va a ir mejorando. La medicina avanza y los avances también nos llegan a nosotros. Claro. Ese es el mensaje para los pacientes. Eso es lo bueno. Doctor, muchísimas gracias, por tu presencia aquí. Te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, Vivi, muy amable. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.